nombre es José María. Quiero darles la bienvenida al nuevo programa que hoy comenzamos. Cómo vivir la liturgia en familia. Para ello contamos con el experto don Fernando Corominas, el cual ya muchos de ustedes conocen. Doctor Corominas, bienvenido. Muchas gracias. ¿Nos puede explicar brevemente cuáles serán los contenidos de este programa y cómo vivir la liturgia en familia? Bien, este programa tiene una serie de contenidos de cómo vivir la liturgia en familia. Principalmente nos ayuda a vivir todo el proceso de la liturgia de la Iglesia a lo largo de todo el año. O sea, cómo vivir la Navidad en familia. Primero, cómo vivir el Adviento en familia. Después, cómo vivir la Cuaresma en familia. Cómo vivir la Semana Santa, tema muy importante. Cómo vivir la Pascua. Además, cómo vivir en familia la oración. Cómo vivir en familia las fiestas, las alegrías, las tristezas, cómo vivir en familia el amor a la Virgen, cómo vivir en familia el Santo Rosario, las virtudes teologales, muy importante, cómo vivir en familia las virtudes teologales. Todo esto pues, lo iremos desarrollando a través de las 13 programas que vamos a estar con ustedes. Quiero hablar también de los objetivos, o sea, cuáles son los objetivos que van a estar alrededor de todas las 13 sesiones. Yo tuve muchas dudas de decir, vamos a hacer 3 o 4 objetivos por cada sesión. Al final creo que ha sido mejor escoger muy pocos objetivos, pero lo más profundos posibles. Y he decidido escoger 3 objetivos. Uno, el rezo del rosario diario en familia. Tiene tal cantidad de ventajas rezar el rosario en familia que me decidí por escogerlo. En este mundo creo que todos ustedes quieren ser felices, ¿es cierto? ¿Cuánto tiempo quieren ser felices? ¿10 años? ¿100 años? No, eternamente, que es mucho más, ¿verdad que sí? O sea, ser felices eternamente. Bueno, pues el Santo Rosario, por ejemplo, nos va a ayudar a ser felices eternamente, lo cual es un tema importantísimo. ¿Por qué? Pues porque en el Santo Rosario vamos a decir 50 veces a la Virgen que ruegue por nosotros en este mundo y que ruegue por nosotros en la muerte. 50 veces diarias. Y el Señor nos ha dicho muy claramente que aquel que pide se le da, que aquel que busca encuentra, que aquel que llama se le abre. Claro, 50 veces seguidas decirle a la Virgen, acuérdate de mí cuando me muera, 50 veces seguidas decirle a la Virgen, acuérdate de mí hoy, pues hace que la Virgen se acuerde, y Jesús también. Con lo cual nos están asegurando la posibilidad de la felicidad aquí y la felicidad eterna. La eterna es mucho más bonita que la de aquí. La de aquí hay que pensar que ¿para qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? A mí eso me ha hecho pensar mucho y creo que es bueno darlo. Tener. ¿Conocéis a alguien de hace 1000 años que tenga algo? La muerte se lleva todo. ¿Qué es lo que nos queda? La eternidad. Por lo tanto, ser felices eternamente es importantísimo. Y el Santo Rosario tiene otra ventaja, que los papas y la Iglesia últimamente han dicho que se gana indulgencia plenaria con el Rosario. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si consigo la indulgencia plenaria, se me perdona la pequeña culpa que queda para el purgatorio. Y esa pequeña culpa que queda para el purgatorio me la elimino y entro en el cielo directo. Creo que las ventajas son todas. Después viene el tema de la confesión. Yo a la confesión le doy muchísima importancia, porque hoy día no se habla de la confesión. ¿Por qué no se habla de la confesión? Yo creo que uno de los temas que tenemos que tener más claro es que el demonio existe. Y el demonio en este momento está teniendo grandes victorias en el mundo. Primera victoria, está consiguiendo que no se hable de él, que no se hable del demonio. Es una victoria tremenda, porque si no se habla del demonio no se lucha contra él. Después está consiguiendo, por ejemplo, de que no se hable del pecado, como si no hubiera pecados. Pero si el pecado existe. Como si no hubiera el mal, que todo fuera bueno, pero si el mal existe. Claro, lo primero que se ha tenido que cargar el demonio es la confesión. ¿No os dais cuenta que ahora la gente se confiesa menos? ¿No os dais cuenta que ahora la gente pide menos perdón por sus propios pecados? ¿Que no se habla del infierno? Pues este tema creo que es importantísimo.
hablaremos de ello. Y luego, un tema ya tremendamente positivo, la oración, rezar a Dios, el espíritu hacia Dios pidiéndole mercedes. Bueno, pues que en la familia hay un espíritu de oración, hay un espíritu de querer buscar la santidad en medio del mundo. Por un lado tenemos la liturgia, que es una pieza fundamental, importante para la cimentación de nuestra fe. Por otro lado, tenemos nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer la conexión entre nuestros hijos y la liturgia? ¿Cómo podemos motivarles? Bueno, yo diría, a mí me gusta mucho la prevención, prevenir. Con esto quiero decir que hay que llegar antes, que hay que adelantarse a los acontecimientos. Yo diría que la educación en familia de los padres tiene que ser tremendamente profunda en los 12 primeros años. En los 12 primeros años ya has tenido que plantear el amor a Dios, la confesión frecuente, el rosario diario, y todo lo tienes que hacer en ese momento, para que luego ya sea una costumbre que viven los hijos porque ya tienen el hábito. Y por lo tanto, en esos 12 primeros años, en hacerles vivir a los hijos la liturgia, yo diría que es un problema de ejemplo, principalmente de ejemplo. Cuando ellos ven que los padres realmente viven la misa, viven las fiestas de la Virgen, viven la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, y ven que los padres lo viven, es muy fácil que ellos lo vivan. No hace falta darles demasiada motivación. Hay que darles libertad siempre, pero animándoles a que lo hagan, y basta que los padres lo hagan para que ellos quieran hacerlo. Dentro de todo este esquema, ¿nos puedes dar alguna información de familias que con su propia experiencia están viviendo esta liturgia en la familia? Bueno, eso no hay nada más que abrir los ojos, y se ve. O sea, estamos hablando de vivir la liturgia en familia. Es que hay millones de familias que viven la liturgia. O sea, ¿cuántas familias no celebran la Nochebuena? Pues eso es vivir la liturgia en familia. ¿Cuántas familias no celebran el fin de año? Bueno, pues el fin de año, el 1 de año, es una celebración también importante dentro de la Iglesia. Se celebra el cumpleaños de Jesús, que vino al mundo. Después, la Cuaresma, miércoles de ceniza, pues el otro día estuve en miércoles de ceniza, y pues el otro día ya hace algún tiempo, y realmente había muchos niños recibiendo la ceniza. Se veía que era un tema también familiar. La Semana Santa, vivirla con los hijos, el Domingo de Ramos. Yo diría que ejemplos de familias que realmente se preocupan de la liturgia, hay muchas, no hay nada más que abrir los ojos y verlo. Dios, la liturgia, Dios. Una pregunta, ¿cómo le explicamos a nuestros hijos la existencia de Dios? Pregunta no sencilla, pero yo creo que hay que responderla de una forma sencilla. Yo creo, primero hay que decirles una cosa muy clara. La mayoría de los seres humanos, seres inteligentes, creen en Dios. O sea, si cogemos la historia, más del 99% de las personas han creído en Dios. Uno u otro, será el Dios A o el Dios B, pero han creído en Dios. Por tanto, es difícil que el 99% de las personas del mundo se equivoquen. Después, no tenemos nada más que abrir los ojos y ver la maravilla que estamos viendo. La maravilla, el sol, las estrellas, las galaxias, que todo funciona con una precisión tremendamente exacta. O sea, la Tierra en un año da las vueltas que tiene que dar y no da ni una más ni una menos, no se equivoca en nada. Pero es que en nada no se equivoca ni el sol, ni las estrellas, ni las galaxias. Claro, esta es una armonía impresionante que hay que crear y mantener. ¿Quién? ¿Solo? No digamos si entramos luego en el tema de la vida, lo que es la vida de los seres humanos, la vida de los animales. Pues es otro tema impresionante, ¿no? Las moléculas, o sea, tanto como que vayas al mundo de las grandes magnitudes como al mundo de los átomos, pues ¿quién ha creado eso? ¿Solo? Hace falta siempre que haya alguien que lo cree, ese que lo crea es Dios. A mí alguien me explicó que existe las mismas, más posibilidades de que tú tomes todas las piezas de un reloj, las tires al suelo y aparezca el reloj formado, que tú cojas todas las piezas de la galaxia, las lances y acabe formándose todo el universo.
un poco siguiendo Sí, sí. tu comentario. Totalmente Pero de acuerdo. concentrémonos un poquito en lo que es la religión católica. ¿Por qué, si hay en la historia muchas diferentes creencias de Dios, por qué la religión católica es la verdadera? ¿Cómo le podemos explicar a nuestros hijos que Jesucristo es Dios y de ahí parte la religión católica cristiana y es la verdadera? Bien, a mí me explicaron en una ocasión, de una forma muy sencilla, razones por las que Jesucristo es Dios. Y realmente voy a explicar las mismas porque me convencieron, ¿no? Y creo que a nivel de los niños son muy bonitas. La primera, ha habido, como lo acabas de decir ahora, muchas personas que han dicho que hay un Dios, que hay una religión, Buda, Mahoma. Muchísimas personas han puesto sus formas de ayudar a la gente en amar a un Dios. Pero hay una cosa cierta, nunca antes de aparecer esas personas se habló de ellas. O sea, nunca antes de nacer Mahoma se habló de Mahoma. Nunca antes de nacer Buda se habló de Buda. En cambio, de Jesucristo hay un Antiguo Testamento que durante siglos se dijo, y va a venir un Redentor, y va a venir Jesús, y va a nacer en Belén, y va a ser de la estirpe de David, y va a nacer de una... Cientos de datos. Claro, no se pueden dar cientos de datos nada más que alguien que conoce todo, y ese es Dios. La segunda razón que digo, y también va un poco conectada con esto, es que Dios puede, Él ha creado el mundo entero, Él ha creado el mundo entero. Él es el Señor de todo, hemos dicho antes. Hay unas leyes naturales que se cumplen irremisiblemente. Bueno, pues nadie puede ir contra las leyes naturales nada más que el que las ha creado. Y entonces nos encontramos con el propio Jesucristo, de repente está con los apóstoles y dice que se calmen las tempestades. Y las tempestades lo obedecen. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo le van a obedecer las tempestades? San Pedro, ven, y anda sobre el agua. ¿Cómo va a andar sobre el agua? ¿Esto qué es? Y tiene 4 peces y 4 panes y los convierte para 5.000. Pero ¿quién puede hacer esto? Y no digo nada, resucitar muertos, curar enfermos en el acto, resucitar él mismo. No nos olvidemos que no solamente los poderes los tuvo, sino que luego se los dio a los apóstoles. Luego se los dio todos a la Virgen. Entonces, la Virgen y los apóstoles haciendo milagros continuamente. Esto solo lo puede hacer Dios. Yo creo que esta es una razón muy fuerte para pensar, para saber que Jesucristo es Dios. Yo vuelvo otra vez a nuestro tema, que es liturgia y familia. Encontramos padres que quieren enseñar a sus hijos la religión católica, los valores, sin embargo ellos no practican. ¿Cómo podemos, qué les diría usted a esos padres que realmente tienen el interés de inculcar en sus hijos esa fe de la religión católica? Pues yo les diría de entrada que el Espíritu Santo existe y que el Espíritu Santo hace maravillas y que llega a donde le da la gana llegar. Y entonces esos padres tienen en este momento tienen la gran oportunidad de creer en Jesús, la gran oportunidad de volver a practicar, la gran oportunidad de vivir en cristiano. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues porque primero ellos se han dado cuenta que lo quieren para sus hijos, se han dado cuenta que es lo mejor para ellos. Y ese es el camino a lo mejor que el Espíritu Santo ha usado para hacerles ver a ellos que si realmente eso es lo mejor para los hijos y quiere que así sea para los hijos, tienen que dar ejemplo. Es muy difícil hablar de Dios sin amarlo. Es muy difícil decir lo que es el cristianismo, lo que es Jesucristo, sin quererlo. Por lo tanto, es la gran oportunidad que tienen esos padres de volver otra vez a creer a Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Y Dios Espíritu Santo. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Cortamos, ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente. Ahora le voy a hacer una pregunta que creo que es muy importante. Todo proyecto tiene unos objetivos. Vivir la liturgia en familia y acercar los hijos a Dios es un gran proyecto. ¿Nos puede concretar los objetivos de este proyecto a corto, medio y largo plazo? Bien,
Lo voy a concretar en dos áreas diferentes. O sea, yo diría que los objetivos, por ejemplo, de amar a Dios sobre todas las cosas, la primera parte es conocer a Dios. El primer punto es conocer a Dios. Los hijos tienen que conocer a Dios. El segundo punto, tienen que tratarlo, tienen que tratar a Dios. Conocerlo, saber lo que es la fe, lo que nos dice la fe, lo que nos dice la Iglesia, pero luego hay que tratarlo, porque a base de tratarlo terminaremos en el tercer punto, que es amándole. Por lo tanto, conocerle, tratarle y amarle. Y en el tema ya más pragmático de los padres, yo diría que a corto plazo lo primero que tienen que hacer ellos es que tienen que dar ejemplo a los hijos. O sea, si ellos se plantean, quiero vivir mejor mi amor a Dios, quiero vivir mejor mi amor a la Virgen, quiero vivir mejor la liturgia, que es lo que estamos hablando, quiero vivir mejor la liturgia en mi familia, a corto plazo lo primero que tienen que hacer es, nosotros como padres vamos a vivir mejor la liturgia. Los primeros que tendrían que rezar el rosario todos los días son ellos. Segundo, a corto plazo, a medio plazo, ya se irán acercando poco a poco los hijos. La confesión, primero confesarse los padres. A medio plazo ya se irán confesando los hijos poco a poco. Y luego mantenerlo, luego continuar con todo este proyecto. Yo diría que en este proyecto, a veces, en estas sesiones que vamos a tener con ustedes, a veces hablamos de cosas que les van a parecer demasiado. Dice, ¿cómo voy a conseguir yo todo? Bueno, pues esas cosas que te gustan y que te gustaría hacerlas, ¿por qué no las anotas? ¿Por qué no las apuntas? Y dices, bueno, pues este va a ser mi proyecto a largo plazo. O sea, que yo diría hacer un pequeño examen de todo lo que decimos aquí y sacar alguna conclusión como diciendo, esto no lo voy a empezar ahora, pero lo voy a empezar el día de mañana. Haz tú tu propio proyecto a largo plazo y luego revísalo de vez en cuando. Yo creo que en este tipo de proyectos el error no existe, porque el proyecto principal es hacer el bien, claro, acercar a tus hijos a Dios. A Dios, claro. Este proyecto es muy ambicioso. Sí lo es. ¿A qué padres los vamos a dirigir? Bueno, eso sí que lo tengo muy claro. ¿Hay algún padre en el mundo que no sea hijo de Dios? ¿Hay algún padre en el mundo que no sea hijo de Dios? Que no sea, que venga al mundo a su imagen y semejanza, que el Señor no le quiera con todo su amor, capaz de morir por él, que no le haya preparado un cielo inmenso para que sea eternamente feliz? ¿Hay algún padre en el mundo que no? Todos, todos. Jesús ha hecho esto para todos. Dios nos llama a todos. Pues si Dios nos llama a todos, esto que estamos hablando es para todos. Que lo entienda bien a la primera, que lo coja como punto primero. Que tarde más, que se lo apunte como proyecto, pero es para todos los padres. El Santo Padre... No excluye a nadie. Es verdad. El Santo Padre nos está hablando constantemente de que todos los cristianos tenemos que buscar la santidad en el medio del mundo. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esa búsqueda de la santidad a nosotros mismos, a nuestros hijos, a las personas que nos envuelven y sobre todo a los jóvenes, en los cuales hoy en día, digamos que los padres que tenemos hijos adolescentes necesitamos un poco de consejo? Búsqueda de la santidad en medio del mundo y los jóvenes. Bien, son dos preguntas importantes que las voy a separar. Voy a hablar primero del tema de buscar la santidad en medio del mundo. En alguna ocasión, cuando yo he hablado de este tema, el Papa nos está diciendo que hay que buscar la santidad en medio del mundo. ¿Por qué? Porque si al final nos morimos todos y Dios quiera que vayamos al cielo, si vamos al cielo somos santos. Por lo tanto, hay que el querer llegar al cielo, el querer ser santo, eso es buscar la santidad en medio del mundo. Pero tuve una pregunta que me hicieron en una ocasión muy curiosa y alguien me preguntó, pero bueno, ¿a qué nivel tengo que llegar yo para decir que estoy buscando la santidad en medio del mundo? Esa pregunta me hizo pensar, porque realmente todas las personas que me están escuchando en este momento, a partir de este momento, pueden buscar la santidad en medio del mundo. Buscar la santidad en medio del mundo no supone haber llegado a un límite y a partir de ahí estoy buscando. No. Cualquier persona que me oye ahora puede buscar la santidad. Más aún, voy a ir al punto negativo. Si en este momento una persona estuviese haciendo oración todos los días, mortificándose, yendo a misa diaria, pero se quedase ahí, o sea, no luchase por ser mejor, se conformase en ser lo que es, esa persona no estaba buscando la santidad en medio del mundo.
La santidad en medio del mundo es que cada uno de ustedes, desde este momento, desde el momento que digan, no, yo a partir de ahora quiero luchar por ser mejor, quiero luchar por amar más a Dios, quiero luchar por amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. El momento que tú te propones eso, o sea, que tú te propones en el nivel donde estás, querer ser mejor, querer amar a Dios sobre todas las cosas, en ese momento puedes estar seguro que estás buscando la santificación en el medio del mundo. Pero no lo dejes, continúa. La otra pregunta que me has hecho es sobre el tema de la adolescencia. Yo tengo dos, como dicen en Estados Unidos, teenagers, y es un tema que la verdad es que me preocupa. Sí, sí, ¿Cómo podemos aplicar la búsqueda de la santidad en la adolescencia? El tema de la adolescencia me entusiasma, porque sé que en este momento, no solamente en mi patria, sino en toda América y en el mundo entero, los adolescentes están teniendo unos problemas impresionantes, muy fuertes. ¿Por qué? Pues yo les sacaría muchas cosas, a la cantidad de información que tienen no correcta, a la cantidad de influencias exteriores que no se pueden gobernar y que llegan como llegan, y sobre todo a la influencia del demonio. El demonio está ahí, nadie habla de él, existe, y él se preocupa de que las cosas vayan como vayan, y una de las cosas que ha conseguido es este problema de la adolescencia. ¿Cómo lo podríamos evitar? O sea, algún consejo, me gustaría dar algún consejo concreto para decir a los padres, háganlo y verán cómo lo podemos arreglar. ¿Qué le pasa al adolescente? ¿Por qué se va a la droga, se va al sexo, se emborracha? Realmente eso son faltas graves contra Dios. ¿Por qué lo hace? Pues porque no lo quiere lo suficiente. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene defensas. Porque si las tuviese, posiblemente no lo haría. Entonces yo diría, padres, ¿qué defensas nos ha dado el Señor? Los sacramentos. Los sacramentos son unas defensas impresionantes. Son realmente energía para luchar. ¿Cuál es la energía principal para luchar contra el pecado? La confesión. La confesión frecuente es fundamental. Los jóvenes han abandonado la confesión frecuente, los jóvenes, los padres y los pequeños. La gente se confiesa muy poco hoy día. Y ese es uno de los problemas que primero tenemos que plantearnos. Si nosotros conseguimos la confesión frecuente de los niños, la de los padres porque tienen que dar ejemplo, frecuente estoy hablando una vez por semana o cada 2 semanas, no más lejos, y coges el hábito de confesarte, cada vez que te confiesas, no solamente te perdonan los pecados, sino que recibes gracias del Espíritu Santo, recibes gracias del cielo, para que tengas fuerza para luchar contra el pecado. Por eso al demonio no le gusta que nos confesemos, porque va contra él directamente. Por lo tanto, padres, en esos niños que acaban de hacer la primera confesión, hasta los 12 años que más o menos os hacen caso, confesión frecuente de los padres y de los hijos. ¿Por qué? Porque si esa confesión frecuente la tienen, cuando sean adolescentes, les será más fácil continuar confesándose. Tendrán más fuerzas recibidas del Espíritu Santo, porque cada vez que se confiesan la reciben para luchar contra el pecado, para amar a Dios, para querer a Dios. Y por lo tanto, si eso lo unimos a que durante esa época de pequeños han conocido a Dios, han tratado y lo han querido, o sea, han buscado eso que decíamos antes de la santificación en medio del mundo, le estamos dando a esos adolescentes unas defensas y unas herramientas de lucha que el demonio no tiene nada que hacer ahí. El demonio no tiene que hacer ahí. Por lo tanto, ellos pondrán defenderse. Y como el cuerpo es débil, porque tenemos un pecado adentro y de vez en cuando podemos hacer lo que no debemos, están acostumbrados a confesarse. Quieren a Dios. Por lo tanto, les será relativamente fácil decir, un momento, esto no se debe hacer, me confieso. Insisto, la confesión yo creo que es un tema el que hay que rehabilitarlo, desde pequeños, padres, desde pequeños. A mí, antes de terminar, me gustaría, don Fernando, que hablara sobre la oración como arma e instrumento para incrementar pues, esa santidad en medio del mundo, con respecto también a nuestros hijos. Claro, la oración. Mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se hace oración? Porque claro, a los niños hay que explicarles cómo se hace cómo se reza hacer oración. Hacer oración es una cosa muy sencilla. El mismo Evangelio se dice, ¿no? Hacer oración, elevar el corazón a Dios y pedirle cosas. Por lo tanto, en el momento que le decimos a Jesús, que le estamos diciendo que no sé hacer oración, ya estás haciendo oración. La oración cada persona la hace como quiere, no hay una regla fija.
A uno les saldrá de una forma y otro de otra. Pero cuando están empezando, a veces a los niños conviene concretarles un poco. Y yo les digo, vamos, no es que lo diga yo, es que lo dicen los que saben, ¿no? Dice, concrétale al hijo. ¿Cómo? Dile a Jesús que le quieres. Ya estás empezando a hacer oración. Dile a Jesús, cuéntale tus cosas. Pídele por tus padres, por tu familia, por los tuyos. Pídele perdón por todo lo que has hecho. Dale gracias por todo lo que te ha dado. Fijaros qué programa tan impresionantemente bonito de enseñarles a los hijos a hacer oración. Padres, y primero hacer oración vosotros. Que os vean los hijos, que vosotros padres hacéis oración. Yo la verdad tengo que confesar, y ya para terminar, que esos consejos se los dio usted a mi hija Leticia. Sí. Y eso fue hace 3 años, cuando tenía 10 años. Hoy en día lo recuerda y lo sigue aplicando. Qué alegría. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando. Nos encantaría seguir hablando, pero hay que cortar. Señores, señoras, muchas gracias por atendernos.